Hablamos de lenguas criollas del Caribe como si fuera un rasgo cultural fundamental, pero al final, ¿dónde están las lenguas criollas? Y en particular, ¿qué son las lenguas criollas? Hay mucho conflicto en el espacio público, en la sociedad, alrededor de qué son las lenguas criollas. ¿Son dialectos? ¿Son verdaderamente lenguas? ¿O son lenguas europeas que se han, pues a lo mejor, destrozado a través de los años de esclavitud? Hay muchas discusiones todavía en el espacio público a este nivel. Entonces, para darles una vista muy rápida de lo que es una lengua criolla en el ámbito caribe. Aquí, bueno, tenemos este círculo que representa el ámbito caribe. Tenemos la llegada de los colones, de la colonización europea en el siglo XV, obviamente, y con una aceleración en el siglo XVII y hasta el siglo XIX. A partir de ahí, bueno, ustedes ya saben que vienen ciertas naciones europeas que al principio pues cultivan la tierra, que al principio cohabitan con las naciones amerindias que habitan el Caribe insular, pero pronto va a ocurrir un genocidio que hará que estas poblaciones amerindias van a desaparecer por completo y sus idiomas también. A pesar de que todavía sigan usándose unas cuantas palabras en el Caribe insular, en los criollos del Caribe insular también, que sean de origen amerindio, en particular arawak. Entonces, el criollo, la palabra criolla, originalmente viene del latín creare, o sea, crear, obviamente, y se ha derivado así hacia el criollo o el criollo en portugués, con los primeros pueblos que colonizaron esta área desde Europa. Cuando se dieron de cuenta, bueno, con una variedad de razones, de que no iba a ser posible pues, poblar, explotar estas tierras sin una ayuda, sin una maniobra externa, y ya que se habían exterminado los amerindios, fueron a deportar millones de africanos de las costas hasta el Caribe, hasta las Américas, y en la llegada de estos africanos que al principio llegaron en la plantación, pero luego nacieron en la plantación, y con ello desarrollaron nuevos idiomas, nuevas formas de comunicación, y de ahí nace la lengua criolla, las lenguas criollas en particular, de este encuentro súbito, confuso, entre lenguas europeas y lenguas africanas, con también pues, aportes de lenguas indígenas y luego aportes de lenguas indias o asiáticas, con la llegada de trabajadores desde la India, desde Indonesia y otros países del sureste asiático. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XIX ya tenemos varias lenguas criollas que emergieron del Caribe insular. Entre ellas pues, se encuentra el papiamento, como lo mencioné antes, se encuentra el patuá de Jamaica, se encuentra el garifuna, se encuentra el cromanti, que es una lengua cimarrón de Jamaica, el palenquero, que es más bien continental, que se encuentra en Colombia, el Sranan Tongo, que es un idioma de Surinam, que es una mezcla realmente única entre idiomas de Indonesia, de la India, de varios idiomas europeos y africanos también. Y bueno, una variedad de idiomas que a veces se entienden, por ejemplo, el criollo que hablamos en mi isla, se entiende en Martinica, se entiende bastante bien en Haití, en otros países que son anglófonos ahora, como Dominica, Santa Lucía. Bueno, compartimos esta base de criollo, ¿no? Pero con otros criollos obviamente no nos entendemos porque tenemos bases distintas a nivel lexical, aunque en general se dice que la estructura sea más bien africana y que el vocabulario pues tenga sus fuentes más bien europeas. Entonces, los criollos que tenemos aquí en el Caribe son varios y tienen dinámicas muy variadas también, que dependen de muchos indicadores que no vamos a poder profundizar hoy. Pero en fin, aquí tienen un mapa, pero un mapa que les muestra pues, el volumen aproximativo pues de hablantes de estos criollos. Aquí ven en rojo que el criollo de Haití es realmente uno de los criollos más dinámicos de la zona, con muchos vínculos
con sus diásporas, tanto en las Américas como en Europa u otras partes del mundo. Y también va el patuá jamaicano por estas vías, pero más bien con una conexión con Centroamérica, que se explica también por las migraciones y el hecho de que muchos jamaicanos o poblaciones de Jamaica pues migraron para construir grandes infraestructuras en Centroamérica, entre otras cosas. Pues yo le he dado un título a esta ponencia, Lenguas Nativas del Caribe Colombiano Continental, Vitalidad, Riesgos y Posibles Soluciones a los riesgos que que están sufriendo en este momento las lenguas del Caribe, del Caribe continental, y que de alguna manera desde diferentes instituciones educativas se está tratando de mirar estos procesos de revitalización lingüística, ¿cómo serían? En principio, pues tenemos aquí un mapa de las mareas antiquísimas, las mareas lingüísticas antiquísimas que se dieron hacia el Caribe colombiano. En primer lugar, ya ustedes conocen la marea Chipcha, que parece que fue la más antigua, que atravesó todo Centroamérica, llegó al Istmo de Panamá, luego al tapón del Darién, y por todo el Caribe llegó hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, perdón, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, y de la Sierra Nevada de Santa Marta, llegó a la Sierra Nevada del Cocuy, y de allí hasta el altiplano cundiboyacense. Ese es, según el decir de mi maestro Aquiles Escalante, sería la primera marea lingüística que llegó a Colombia y vino desde Centroamérica, y por lo tanto la más antigua. Luego hay dos familias lingüísticas definidas también por expertos. Uno es la familia Arawak, la familia de lenguas Arawak, que salen de la confluencia del Río Negro y Amazonas en Brasil, y siguen hacia el norte. Al llegar a Venezuela, estas corrientes se bifurcan. Una sigue por todo el arco antillano hasta llegar a Cuba, pero hay cuando se da la bifurcación, hay una segunda rama que sigue por todas las costas venezolanas y por el Golfo de Maracaibo entra al Caribe colombiano. Esa es la familia Arawak. Y la tercera familia es la familia Carib. También pareciera, según los expertos, que hubiera sido que vinieran una detrás de otra, ¿no? Sería la tercera familia lingüística que llega a Colombia y hace el mismo recorrido de la familia Arawak. Llega a las costas, surca, sigue todo el arco antillano, y luego, pero también hay una bifurcación hacia Colombia, y también por el sur del lago de Maracaibo entra al Caribe colombiano, y por el río, por los ríos que circundan desde el Caribe hasta el interior del país, logran penetrar, e inclusive se dice que hasta lugares tan lejanos del Caribe, en Colombia, surcando todo el río Magdalena hasta llegar a casi el nacimiento del río Magdalena. Bueno, esas son las tres principales mareas lingüísticas. Más adelante vamos a ver que este mapa representa lo mismo que acabo de decir, pero más centrado en lo que es el Caribe, así que por razones de tiempo no me voy a detener. Estos serían, bueno, según Sergio Elías Ortiz, él hace un inventario de lenguas y define que para el Caribe, a la llegada de los españoles, habría más de 35 lenguas. Hoy vemos que están en el Caribe estas lenguas. De la familia Arawak tenemos los guayú, con su lengua el guayunaique. De las familias chipchas
Tenemos hacia el oriente, bueno, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta. Ustedes conocen pues la geografía de la región Caribe, la península de La Guajira, una zona semidesértica. Luego tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, y en la Sierra Nevada de Santa Marta entonces está el mayor conglomerado chibcha en Colombia y en el Caribe. Subsisten todavía 3 lenguas. Hay un cuarto pueblo cuya lengua, el cancuamo, desapareció. Pero las lenguas que están hoy son en la parte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, muy cerca del litoral Caribe, estaría el Kogian, que es la lengua de los Kogis. Ellos mismos la denominan Kogian. Hacia el oriente y llegando de la Sierra Nevada y atravesando un poco hacia la sierra, está aquí en fronteras con Venezuela, tendríamos la lengua tomana, hablada por los huihuas. Y al sur estaría el Ican, que es la lengua de los indígenas que más conocemos como arhuaco, pero que ellos se denominan a sí mismos como Isco, los Isco. En este conglomerado de lenguas tenemos 2 casos importantes que vale la pena mencionarlos. Los Kogis tienen una lengua de uso cotidiano, o sea, la lengua que se usa en el diario vivir, pero cuando entran a sus centros ceremoniales y todo lo que tienen que hacer que represente el pensamiento religioso del pueblo, cambian de lengua. Entonces se definen por el Terrunash, el Tejuan. De la misma manera, los huihuas tienen una lengua de uso cotidiano y tienen una lengua ritual, que es el Texuna. Ustedes pueden ver Tejuan y Texuna, son muy cercanos, ¿no? Al hablar con ellos, con los mamos sobre todo, ellos siempre están prestos a explicar que es la lengua en realidad de los taironas, que al desaparecer este pueblo, ellos decidieron convertir en lengua ritual. Bueno, nos vamos con, bueno, hay otro grupo de lenguas chibchas, aquí por ejemplo al sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia la laguna de Zapatosa y el río Magdalena están los Eteénaca, que es una lengua chibcha, pero con una relación más distante, de cierta manera cercana a las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también un poco distante de lo que se llama el conglomerado de lenguas chibchas. Ocupan el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y con acercamientos hacia el río Magdalena. Era el pueblo de mayor densidad demográfica que existía en el Caribe colombiano a la llegada de los españoles. Hoy ocupan una mínima parte de esa, la llamaban los cronistas la gran nación chimila. Luego tenemos aquí en la frontera con Panamá una lengua que es el tule, también de origen chibcha. Yo podría decir, o se puede decir, que el rastro que siguieron los chibchas de Centroamérica atravesando el tapón del Darién para llegar a Colombia es el rastro que de alguna manera se define a partir de los estudios que se hacen sobre cronistas de India. Llegar llegar de la Sierra Nevada de Santa Marta a la Sierra Nevada del Cocuy, bajar hasta el altiplano cundiboyacense. Bueno, sería más o menos esta la migración. Bueno, salimos de las lenguas chibchas entonces y hay una lengua aquí en la serranía de Perijá, en la frontera con Venezuela, la única lengua caribe que quedó después del enfrentamiento que los caribes tuvieron con los españoles, porque pareciera, según la historia, que los caribes hubieran ocupado o sea, que estas 3 familias lingüísticas existían de manera abigarrada en todo el Caribe colombiano, ¿verdad? Pero solamente quedó una lengua caribe. Es la única que subsiste en el Caribe colombiano. Luego tenemos el yup,
perdón, esta es la lengua Yucpa. Le estoy hablando de la lengua Yucpa. O el pueblo se denomina Yucpa y la lengua la denomina Yucpa Yihuancu. Luego tenemos el Embera Catío, que les decía yo que además de las 3 familias lingüísticas que llegaron al Caribe, hay una que no vino de fuera de lo que sería el Caribe colombiano hoy, vino del Pacífico colombiano. Es esta lengua que está representada por estos 3 puntos y es la lengua Embera Catío, una migración que por movimientos poblacionales se dio en la época de la colonia, huyéndole a los españoles desde el Pacífico, llegaron al Caribe y se posicionaron aquí en esta región, que son las últimas estribaciones de la cordillera occidental sobre en la región Caribe, y ocupan la serranía de Avivés, el río Verde y el Alto Sinú, en esta parte del Caribe colombiano. Ellos son emberas, son de la familia Chocó, del Pacífico colombiano. Es una migración de la época de la colonia, pero ocuparon un territorio de uno de los pueblos caribes que desapareció, que eran los catíos. Entonces, al reconocer que están ocupando un espacio que correspondió a los catíos, ellos se han puesto un apellido y se denominan los Embera Catíos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.